Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C41 Trus Fin 5. Capítulo 41 Fin de la Tregua 5. Lindy y Heo Xiulan se separaron en la entrada de las residencias femeninas, y Lindy se apresuró hacia el centro donde se encontraba su casa. Las cosas habían cambiado desde esta mañana. Había señales de batalla en las calles, desde mampostería quemada o agrietada hasta profundas hendiduras y cráteres en la tierra. Lindy se preguntó quién repararía el daño o si lo harían. Tal vez los ancianos solo repararon la infraestructura cuando llegaba una nueva clase, y los discípulos simplemente tendrían que lidiar ellos mismos con el daño que habían infligido a la zona residencial. Ese parecía el tipo de cosas que los ancianos podrían hacer por varias razones. Tales pensamientos huyeron de su mente cuando se acercó a la casa en la que había estado viviendo durante los últimos meses. Se le cayó el estómago cuando lo vio. Tal vez fue porque había sido el primer hogar real que había tenido desde que dejó a su madre, pero verlo en ruinas fue desalentador. Gran parte de la pared frontal se había derrumbado y se había llevado consigo un trozo del techo. Trozos del muro estaban esparcidos por la calle, que, junto con otros edificios cercanos, estaba marcada por profundos pozos. Casi parecía como si grandes trozos de tierra y piedra simplemente se hubieran derretido. Entre los escombros, Bai Meisen estaba sentado en silencio en una pose meditativa, prístino y pálido, sobre una losa plana de roca que parecía haber sido previamente parte de su techo. La imagen quedó algo arruinada por la sangre que manchaba tanto la parte inferior de su túnica plateada como sus mangas destrozadas. Dejó gran parte de sus brazos blancos como la nieve desnudos, pero a Bai Meisen no pareció importarle la exposición casi indecente. La otra cosa que rompió la imagen de la serenidad fue la gran serpiente verde venenosa enrollada alrededor de la niña meditando. Por el patrón en las escamas de la serpiente, Lindy podía decir que era Kui, pero Kui estaba lejos de ser la serpiente diminuta y del grosor de un dedo que solía ser. La prima de Bai Meisen ahora era tan gruesa como uno de sus muslos y varias veces más larga que Lindy si su estimación era correcta. Kui se estremeció al acercarse, levantó la cabeza y dejó escapar un silbido amenazador mientras sus ojos se fijaban en Lindy. Lindy se detuvo inmediatamente y levantó las manos de una manera cuidadosamente no amenazante. La serpiente la miró en silencio, con la lengua moviéndose hacia adentro y hacia afuera mientras probaba el aire. Primo Meisen, tu ratoncito ha regresado. Lindy parpadeó sorprendida. Kui había evitado hablar con ella desde la primera vez que Lindy le preguntó sobre pagarle a Bai Meisen. La voz de Kui ya no estaba distorsionada y sonaba como la voz de una chica arrogante unos años más joven que ella. Lindy frunció el ceño casi inmediatamente cuando se procesaron las palabras. ¿Qué pasó con las bestias espirituales y no usar su nombre? Bai Meisen abrió entonces los ojos, con expresión cansada y sombría. Lindy, me alegro de que te vaya bien, saludó, estudiando a Lindy mientras giraba la cabeza para mirarla. Veo que tu día ha sido rentable. Sí, Lindy respondió, hurgando en el campo de escombros alrededor de su amiga mientras se acercaba y estudiaba a la otra chica a cambio. Eso era, mucha sangre en su vestido. Lindy se sintió culpable por el contraste entre ellos dos. Me peleé cuando fui a recoger mi asignación de piedra. No me lastimé demasiado, así que fui al mercado para deshacerme de mi botín. Ella hizo una pausa y el incómodo silencio se extendió entre ellos. ¿Estás bien? Si estás herido, recogí algunos ungüentos curativos mientras estuve allí. Gracias, pero me temo que no serviría de mucho, respondió Bai Meisen, levantando la vista de su estudio del vestido de Lindy. Las heridas causadas por la sangre de esa miserable niña no sanan fácilmente. Los medicamentos comunes tendrán poco efecto. Oh, dijo Lindy, sintiéndose aún peor. Ella jugueteó con su vestido mientras se detenía a poca distancia de la barrera que Kui formó alrededor de Bai Meisen. ¿La golpeaste? ¿Y qué quieres decir con su sangre? Vi que tenía esa lanza, pero Lindy inmediatamente cerró la boca, horrorizada de haber dejado escapar que había visto la pelea y no había hecho nada. ¿Qué pensaría la otra chica de ella?
Bay Mason frunció el ceño y Lindy vio sus manos apretarse sobre sus rodillas. La temperatura alrededor de la niña bajó y Lindy sintió una agitación de miedo en sus entrañas. Fue un empate, y dijo la chica serpentina a regañadientes, con su voz normalmente uniforme y controlada hirviendo con un toque de ira preocupante. No parecía dirigido a Lindy, lo cual le dolió un poco si era honesta. Casi deseaba que la otra chica estuviera enojada. Tal como estaban las cosas, su amiga simplemente no tenía ninguna expectativa de que Lindy pudiera haberla ayudado significativamente en la lucha contra San Liling. Scarlet Devil's Raiment es una técnica extranjera que retuerce y manipula la sangre del usuario para convertirla en armamentos superlativos. Funciona particularmente bien con el potente linaje de esa miserable muchacha. Su familia realmente se ha vuelto nativa, añadió Bay Mason con disgusto. Honestamente, Lindy no tenía idea de cómo responder a eso. ¿El arma y la armadura que había visto invocar a San Valen estaban hechas de su sangre? ¿Cómo es posible que no se hubiera desangrado simplemente? ¿Por qué alguien de una familia tan rica no tendría simplemente armaduras y armas de talismán? ¿Tus piernas estarán bien?, preguntó Lindy. Ahora que estaba más cerca, pudo ver que las piernas de Bay Mason estaban envueltas en vendas ensangrentadas debajo de su vestido andrajoso. Bay Mason frunció los labios y su intensa mirada amarilla se desvió torpemente hacia un lado mientras tiraba de la parte andrajosa de su vestido para cubrirse mejor. Me curaré con el tiempo. Elegimos detenernos antes de que alguno de nosotros pudiera hacerse daño permanentemente, dijo. Aunque me temo que necesitaremos una nueva residencia. No importa eso. Podemos buscar otra casa más tarde. Déjame ayudarte a llegar al salón de medicina, dijo Lindy con firmeza. Sintió una punzada de miedo cuando pasó por encima de las bobinas esmeralda de Qui y le ofreció la mano a Bay Mason. Lindy no había estado ahí para ella en la pelea. Quizás no podría haberlo afectado, pero podría hacerlo. Bay Mason parpadeó ante ella, desconcertado. Eso no será necesario. Mi constitución no es tan frágil. Algunas heridas como estas no merecen la pena molestar a los curanderos. El abuelo ha infligido cosas mucho peores durante el entrenamiento, respondió ella con frialdad. Lindy captó un poquito de incomodidad en su voz. Además, no deseo manchar tu nuevo vestido. Soy consciente de que no puedes permitirte muchos como este. Fue el turno de Lindy de fruncir el ceño. ¿De verdad vas a preocuparte por algo tan tonto como eso?, ella preguntó incrédula. Ella no podía decir nada sobre lo que acababa de revelarse sobre la situación familiar de su compañera de casa y además no podía hacer comentarios legítimos al respecto, pero honestamente se sintió sorprendida por el último comentario. Es solo un vestido. Puedo lavarlo, dijo rotundamente. Y no voy a dejar que te quedes ahí sentado herido porque quieres ser duro. No hay razón para no visitar la sala de medicina, ¿o realmente me vas a decir que no puedes permitírtelo? Lindy se dio cuenta incómodamente de que la cabeza de Qui flotaba detrás de su espalda a poca distancia mientras terminaba de hablar. Eso podría haber sido presuntuoso y grosero ahora que lo pensó, pero era demasiado tarde para retractarse de las palabras. Entonces, en lugar de disculparse y dar marcha atrás, simplemente reafirmó su expresión y continuó extendiendo la mano. Su compañera de casa la miró en silencio, lo que hizo que Lindy comenzara a sudar. Finalmente, extendió la mano y tomó la de Lindy. Su piel estaba extrañamente fría y se sentía muy suave contra los ásperos callos que persistían en las manos de Lindy a pesar de su cultivo. Bay Mason dejó escapar un suave y prolongado silbido de dolor mientras se movía para ponerse de pie con la ayuda de Lindy y tropezó mientras sus piernas se doblaban debajo de ella. Lindy logró atraparla, deslizando un brazo debajo de los hombros de la otra niña para ayudarla a sostenerla. La niña pálida, apoyada contra su pecho, se enderezó casi inmediatamente y sus mejillas blancas como la nieve se pusieron rosadas por el esfuerzo. Sin embargo, había una leve mirada de vergüenza en los rasgos de la estoica chica, por lo que Lindy mantuvo la mirada fija hacia adelante mientras apoyaba a la otra chica. Obviamente Bay Mason no estaba acostumbrado a aceptar ayuda. Vamos, hazlo paso a paso. Una vez que te cuidemos, podremos elegir una casa más bonita, dijo Lindy alegremente, tratando de romper el incómodo silencio. HMPH. El primo Mason escuchará al ratón sobre mí, Qui.
qué insultante, la enorme serpiente se enfurruñó mientras se desenrollaba para apartarse de su camino y seguirla. Su voz todavía hacía temblar a Lindy. Bai Mason permaneció en silencio mientras cojeaba, apoyada pesadamente contra el costado de Lindy, con expresión rígida. Lindy, preocupada, la miraba de vez en cuando. Pensó que la otra niña se estaba concentrando simplemente en moverse dado el temblor que podía detectar en sus pasos. Fue durante una de esas miradas mientras avanzaban por la calle que Bai Mason miró hacia arriba para encontrarse con su mirada. Gracias, dijo en voz baja antes de volver a mirar hacia abajo. No es nada. De todos modos, no puedo hacer mucho más que esto, dijo Lindy con amargura. Ella todavía no era lo suficientemente fuerte. No para ayudar a Mason, no para cuidar de sí misma. Ella necesitaba abrirse paso. Ese fue el primer paso hacia la verdadera fuerza. El viaje fue difícil. A pesar de su evidente esfuerzo, Bai Mason no pudo moverse más rápido que una caminata lenta. Lindy se puso más tensa a medida que avanzaban por las residencias. Con el rabillo del ojo vio a las otras chicas murmurando entre sí y lanzándose miradas hostiles. Parecía que entre su actuación anterior en la plaza y la debilidad actual de Bai Mason, estaban atrayendo incluso más hostilidad de lo habitual. Lindy simplemente puso los hombros y siguió caminando, negándose a dejarse frenar. Además, Kui todavía se deslizaba a su lado y pensó que la serpiente era un potente elemento disuasorio. Por un tiempo, ella tenía razón. Salieron de la zona residencial y se dirigían hacia el mercado cuando se encontraron acercándose a una multitud en medio de la carretera. Casi una docena de personas, niños y niñas, bloquearon el camino. Lindy reconoció a un puñado de ellos de las lecciones del Elder Zhou, aunque no lo suficiente como para recordar sus nombres. Sin embargo, estaba bastante segura de que todas eran personas a las que había golpeado después de revelar sus técnicas. «Detente», el niño que estaba al frente del grupo los llamó cuando estuvieron a unos 20 metros de distancia. «Le pido disculpas, señorita Bai, pero mis asociados y yo necesitamos hablar con su criada». Le sonó arrogante a Lindy, pero ella pudo detectar nerviosismo en su tono. «¿Cuál es el significado de esto?», Bai Mason preguntó fríamente, poniéndose de pie más erguido mientras Kui dejaba escapar un silbido amenazador junto a Lindy. «Ella nos ha insultado profundamente a todos con su conducta», respondió el niño con rigidez. Elevarse por encima de su posición, ser grosera con sus superiores y ahora golpear y robar a Honlin y a los hermanos Su. Si no podéis disciplinar a vuestros siervos, nos corresponde a nosotros, vuestros compañeros, hacerlo por vosotros. Me atacaron, respondió Lindy rotundamente. Solo te devolví el favor, ¿no estás siendo demasiado arrogante? Intentó proyectar confianza, pero realmente estaba preocupada. Había demasiada gente aquí. 8 para ser exactos, 5 niñas y 3 niños. Él es. Todos ustedes lo son, ¿qué piensas hacer exactamente, si no me hago a un lado y permito esta farsa? Dijo Bai Mason con el ceño fruncido. El niño frunció el ceño. Sois vosotros dos los que estáis siendo demasiado arrogantes. Si no te haces a un lado, Bai Mason, entonces también te encontrarás como nuestro enemigo. Muchos de nosotros tenemos hermanos mayores y familiares en la secta. ¿Crees que puedes simplemente intimidar a todo el mundo y salirte con la tuya? No estás en condiciones de competir con todos nosotros. Lindy casi quiso llorar ante la absoluta injusticia de esa declaración. Por el contrario, la expresión de Bai Mason solo se volvió más oscura. Basura cobarde, ¿crees que temo tu pequeña retribución, que me preocupen vuestras patéticas familias, que luchan por salir adelante, habiendo existido solo durante unos pocos milenios? En verdad, las cosas han ido tan lejos que muchos olvidarían tanto su lugar. Muestra solo la podredumbre que se ha permitido que se instale. No estoy en desacuerdo, respondió Lindy en voz baja con el rabillo de la boca, buscando buenas rutas de escape. Dio varios, pero no estaba segura de que Bai Mason pudiera subir esos acantilados como lo hizo. Parecía cada vez más que ella y sus indiscreciones eran solo una excusa para dispararle a un Bai Mason herido. ¿Pero realmente deberíamos antagonizarlos tanto? Deberíamos retirarnos. El clan Bai siempre ha sido demasiado orgulloso. El niño sacó la espada recta que llevaba envainada en el cinturón.
Su historia es ciertamente poderosa, pero la podredumbre de la que habla se encuentra dentro de tu propia casa. Mientras el imperio se fortalece, os volvéis contra vosotros mismos y devoráis a los vuestros. Han pasado los días en que tu clan podía hacer lo que quisiera, o tu familia ha olvidado tan rápidamente la ejecución de Baimalian. Lindy podía oír el temblor del miedo en su voz a pesar de sus descaradas palabras. Palabras realmente bonitas de un tipo que necesita 8 personas para enfrentarse a 2. Todos ustedes son muy valientes, espetó Lindy, preparándose para correr. Probablemente podría recoger a Baimalian y correr hacia él si llegara el momento. Probablemente sería mejor tomar el ascenso. Sus pensamientos se cortaron cuando sintió que se le ponía la piel de gallina y una ola de terror paralizante se extendió, casi haciéndola gritar a pesar del hecho de que podía sentir que no estaba dirigida a ella. Miró hacia abajo y encontró que la expresión de Baimalian era absolutamente furiosa. La niña pálida se puso de pie y ya no se apoyaba en ella. Parece que deseas dolor. Baimalian silbó. Lindy nunca había oído a la niña sonar tan fría. Incluso Kui se había criado, dejando al descubierto colmillos cubiertos de veneno transparente que derretían los hoyos humeantes en la tierra donde goteaba. La cara de Lindy cayó. Ella no era la mejor leyendo a la gente, pero realmente no creía que Baimalian fuera a postularse ahora si alguna vez lo hubiera hecho en primer lugar. Lindy probablemente aún podría recoger a la otra chica y correr hacia ella era buena escondiéndose, y Sebo Quasentstab solo la hizo mejor pero no sabía si la chica furiosa se dejaría llevar. Todos sus instintos le dijeron que era una idea terrible. Luchar contra 4 veces su número fue suicida, aunque casi la mitad de ellos temblaban y tenían la cara blanca por el sentimiento de Lee de Baimalian. Un vistazo rápido mostró que 4, incluido el imbécil que hablaba, sostenían espadas. Los cazas cuerpo a cuerpo avanzaron en una línea escalonada. Los 4 restantes fueron más eclécticos en sus elecciones de armas. Había un par de arqueros, una niña que estaba desarmada salvo por un par de guantes azules ligeramente brillantes, y un niño con una pica pesada que murmuraba algo en voz baja. Baimalian todavía estaba gravemente herido y casi inmóvil. Incluso si Baimalian fuera más fuerte, ¿podrían ella y Kui realmente enfrentarse a todos ellos? Lindy sintió un escalofrío de su antiguo miedo, instándola a huir y dejar todo esto atrás. Forja del destino. C42 Trus Fin 6. Capítulo 42 Fin de la tregua 6. No. Ella ya no quería actuar así. Significaría abandonar a uno de sus pocos amigos y ni siquiera resolvería el problema. Esto no era como antes, donde podía contar con su propia oscuridad para hacer que los agresores se olvidaran de ella si escapaba del conflicto inicial. Ella se había hecho destacar y ahora lo único que podía hacer era afrontar las consecuencias. De todos modos estaba cansada de correr y esta gente la cabreó. Tal vez convertirse en cultivadora había empeorado su control sobre su temperamento, pero en realidad solo quería derrotar a estas personas. Baimalian valía 10 de estos imbéciles hipócritas. Ella simplemente tendría que confiar en que la reputación de la niña era fiel a la realidad. Su flauta apareció en su mano, extraída directamente de su nuevo anillo, y tocó la primera nota de su melodía, invocando las nieblas una vez más. Ella vería cuán valiente era este grupo. Zulian, ayuda a los demás a inmovilizar al campesino, el aparente líder espetó cuando la niebla los envolvió. Du 11, activa tu formación ahora. Lindy sintió un poco de pavor en sus entrañas cuando el brillo azul en las manos de la chica más retrasada se expandió hacia afuera en una burbuja, arrastrando a sus enemigos. Les prendió fuego a los ojos, provocando que cesara el temible temblor en sus manos. Al mismo tiempo, el niño murmurador con la pica golpeó la culata de su arma contra el suelo y un círculo de personajes dorados surgió a su alrededor. En respuesta, cadenas efímeras estallaron desde el suelo alrededor de Kui, moviéndose cegadoramente rápido para enrollarse y golpear a la serpiente encabritada contra el suelo. Incluso cuando Lindy se alejó silenciosamente de su posición original para obtener una mejor vista, sintió que el miedo en sus entrañas se intensificaba nuevamente. ¿Había cometido un error? ¿En qué estaba pensando al luchar contra tanta gente a la vez? Ella ya era una aliada. Arrogancia, la voz de Baimalian atraviesa su música y la otra suena como un látigo congelado.
Pensar que un hechizo tan insignificante podría retener a una hija de Bai, ¿es esto realmente lo mejor que puedes hacer? No había miedo, ni siquiera preocupación, en la voz de su amiga, solo un furioso desprecio. Incluso cuando la aterradora presión que exudaba la otra chica se redobló, Lindy sintió que su propio miedo disminuía. Los ojos de Bai Mason brillaban como fuego dorado incluso en la oscuridad inducida por su niebla, y un arma había aparecido en su mano. Tenía un mango como el de una espada, pero en lugar de una hoja, colgaban de él 4 largas y brillantes tiras de metal fino como el papel. Su sombra se había convertido en un charco oscuro a sus pies, y Lindy podía sentir el de Bai Mason tirando hambriento de su niebla, extrayendo humedad del aire. Un manto de aguas oscuras caía en cascada por sus hombros y se elevaba, proyectando su rostro en sombra mientras formaba una capucha acampanada. Al mismo tiempo, Kui dejó escapar un silbido enfurecido y Lindy sintió una onda pulsante de hi en sus huesos mientras un fuerte chisporroteo llegaba a sus oídos. Las brillantes cadenas que sujetaban a la serpiente se corroyeron rápidamente junto con la tierra y la hierba que la rodeaban hasta que las espirales flexibles de la serpiente rompieron lo que quedaba en una lluvia de fragmentos que se disolvieron rápidamente. Sin embargo, la fuga de Kui tomó tiempo, preciosos segundos que dieron a los 4 armados para el combate cuerpo a cuerpo, tiempo para cerrar la distancia con Bai Mason y los arqueros para retirar sus arcos. Lindy se dio cuenta de que su intento de esconderse había fracasado cuando vio las puntas de flecha entrenarse en su posición. El oscuro inundó sus extremidades mientras Lindy esquivaba suavemente la primera flecha, que crepitaba con y ardiente, y la segunda, que se sentía extrañamente pesada cuando pasaba por encima de su hombro cuando se agachó. Si su boca no estuviera ocupada tocando su melodía, habría sonreído salvajemente cuando escuchó a uno de los arqueros maldecirla en la niebla. Los otros 4 habían convergido en Bai Mason. Parecían relativamente confiados a pesar del fracaso del hechizo de su compañero sobre Kui. Solo había sido pensado como una distracción momentánea para mantener a Kui ocupado mientras se unían contra Bai Mason. La preocupación todavía se agitaba en sus entrañas. Lindy esperaba que Bai Mason estuviera bien durante unos segundos hasta que pudiera comenzar la siguiente parte de la canción y distraerlos. El líder lanzó un grito de guerra alentador que pareció estabilizar las manos de sus compañeros, incluso cuando 2 de ellos se separaron para flanquear a Bai Mason. Los cuerpos de los flanqueadores se desdibujaron bajo los efectos de sus artes de movimiento. El último de ellos corrió hacia adelante, con la lanza en sus manos extendida en un empujón. Pasó junto a Bai Mason sin tocarla mientras se balanceaba hacia un lado, con una expresión despectiva en su rostro. Un movimiento de la mano de su arma provocó un grito estresante de metal contra metal cuando los hilos de su arma se rompieron, guiados de manera antinatural por la fuerza invisible de Sui. El niño se apresuró a retirar su lanza, haciendo girar el mango hacia arriba para desviar los hilos de metal que se rompían, y aunque derribó 3 a un lado, el 4º atravesó su guardia con un silbido metálico. Gritó de dolor cuando la hoja en forma de látigo le atravesó el pecho. La extraña arma de Bai Mason destrozó directamente su túnica y la armadura que se encontraba debajo, incluso cuando el oscuro y terroso del lancero se encendió, impidiendo que la herida fuera más que superficial. Sin embargo, los 2 enemigos que se habían movido para flanquear a Bai Mason todavía estaban allí, y mientras llevaban sus espadas, una cortando alto y otra cortando bajo, la rodilla de Bai Mason se dobló ligeramente, interrumpiendo su elegante esquiva oscilante lo suficiente como para que una espada atravesara su hombro. Cortó algunos pedazos más de su manga y envió un chorrito de agua fría mientras limpiaba su manto, pero ni siquiera logró sacar una gota de sangre. Sin embargo, fue suficiente para hacer que el persistente sentimiento de miedo por la técnica inicial de su amiga se desvaneciera, y Lindy vio cómo la expresión de furia desdeñosa de Bai Mason se oscurecía. Lindy dudó sobre qué hacer a continuación. ¿Debería continuar su canción o encadenar a sus enemigos con el viento? La niebla se desvanecería en poco tiempo si se detenía, pero algo le decía que esta batalla se decidiría de una forma u otra antes de que la melodía se desvaneciera por completo. Lindy movió su muñeca y lanzó una raya blanca que volaba desde su manga hacia la espalda de la niña que casi había golpeado a Bai Mason. La niña se sacudió y arqueó la espalda, jadeando de dolor mientras el cuchillo le cortaba una línea ensangrentada en el costado. Lindy agarró Sui y el viento se levantó alrededor de los 4, volviéndose feroz y contraatacando sus movimientos. Fue casi suficiente para distraerlos del grito que estalló delante de ella cuando el niño con la pica cayó al suelo,
rasgando frenéticamente su túnica ardiente y chisporroteante con su y ensanchándose salvajemente y rápidamente comenzando a desvanecerse. Pasando por la tierra y la hierba chisporroteantes que lo rodeaban, Lindy culpó a Qui, quien se había levantado enojado y se estaba deslizando más cerca de los enemigos a distancia. Qui todavía estaba a más de 10 metros del niño con la pica. ¿Podría la serpiente escupir su veneno tan lejos? Eso fue aterrador. No tuvo más tiempo para considerarlo mientras se apartaba del camino de los proyectiles entrantes, saboreando las miradas de creciente pánico en las caras de los arqueros, mientras las flechas golpeaban la tierra detrás de ella. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando una de las flechas explotó formando una violenta bola de fuego cuando pasó por donde ella había estado hace un momento. Eso hubiera dolido. Una mirada detrás de ella mostró que Bai Meissen estaba pasando a la ofensiva. Ella se balanceó durante sus ataques, su manto líquido cobró vida para desviar los golpes que no podía evitar por completo, y luego se ponchó. Los hilos de su arma se rompieron con un silbido metálico y se enrollaron alrededor de la espada de uno de sus atacantes para arrancarla de sus manos incluso cuando su mano libre golpeó a la niña en la mejilla con una simple bofetada con las manos abiertas. Lindy no tuvo tiempo de quedar desconcertada por la elección de ataque de su amiga, ya que la fuerza del golpe hizo que la niña cayera al suelo. Entonces ella gritó y se estremeció de dolor. Lindy pudo ver el rojo inflamado de la huella de la mano en su mejilla y la forma en que los zarcillos rojos se extendían más debajo de su piel. Lindy esperaba que Bai Meissen recordara no haber ido demasiado lejos. La niña que había sido golpeada por su daga cayó a continuación cuando el manto acuoso sobre los hombros de Bai Meissen explotó hacia afuera bajo una lluvia de agujas heladas. Las agujas salpicaron el área a su alrededor, haciendo que los dos enemigos restantes se estremecieran. Su contraataque les valió poco excepto otro doloroso y repudiado corte de las espadas de Bai Meissen que hizo que uno de los dos muchachos retrocediera tropezando con un y muy reducido. Lindy sonrió al ver a los arqueros y a la niña con los guantes caer hacia atrás, luciendo listos para correr. Tendría que ver si podía ponerle fin a eso, no merecían correr tras este truco. Siguiendo el camino de Qui, la serpiente estuvo de acuerdo con ella. Aún así, sus instintos le susurraron que esto había sido demasiado fácil. Luego, el área alrededor de Bai Meissen explotó en una columna de polvo y arena, alejando su niebla de la posición de la niña. Los ojos de Lindy se abrieron de alarma cuando vio a Bai Meissen arrojado hacia atrás y tendido en el suelo. En medio de la creciente columna de polvo, Lindy vio una figura alta y el brillo del metal. Cuando el polvo se disipó, vio a un niño que reconoció por las lecciones del Elder Soul. Kang Xiao, el único niño al que le dieron elixires avanzados. Se encontraba en el centro de un pequeño cráter, alto y de expresión serena. En una mano sostenía un brillante escudo de acero grabado con la cresta del dragón imperial en oro, y en la otra sostenía una lanza alta y recta con una borla roja justo debajo de la hoja. Su temor regresó al ver a uno de los cultivadores mejor clasificados en las lecciones del Elder Soul. Lindy de repente tuvo la sensación de que sabía por qué estos 8 tuvieron el coraje de insultar tanto a Bai Meissen. Qué lástima que alguien de ese estatus abuse de sus arrendadores. La voz tranquila del apuesto chico resonó por encima del sonido de la arena cayendo. ¿No tienes vergüenza, serpiente de los lagos? No me hables de vergüenza, Bai Meissen escupió en respuesta, luchando por ponerse de pie. Lindy sintió una chispa de furia cuando vio lo mucho que sangraban nuevamente las piernas de su amiga. ¿Me consideras un tonto? Me había preguntado por qué estos malditos habían decidido mostrar tanto los dientes. Es mi deber proteger al pueblo del imperio de las alimañas traidoras, respondió sin problemas Kang Xiao. Así como es deber del padre proteger a nuestra santa emperatriz. No puedo ignorar su difícil situación más de lo que lo haría con el cuchillo de un asesino, ¿y no es eso lo que realmente es todo tu clan, serpiente? Bai Meissen se levantó, mirando imperiosamente a Kang Xiao a pesar de la diferencia de altura. No hables como si tu familia tuviera una posición de orgullo, tonto. La emperatriz se cansará de tu padre con el tiempo, tal como lo ha hecho con sus otros juguetes. ¿De verdad crees que eres algo especial, Kang Xiao? Lin se preguntó por qué su amiga perdía el tiempo hablando, pero vio entonces una sombra que se arrastraba por la hierba detrás del niño y sintió una emoción de esperanza. Kang Xiao entrecerró los ojos y giró, desviando los colmillos de Kui con su escudo y arrojando a la serpiente furiosa hacia atrás.
No te diré más palabras, serpiente. Veamos que también te vas sin que tu sirviente ceguee a la oposición. Los ojos de Bai Meisen se abrieron de alarma al mismo tiempo que los de Lindy. Lindy se levantó del suelo, deseando que la niebla se oscureciera aún más y le escondiera mientras saltaba hacia atrás, pero no fue suficiente. Sintió el pulso de Lee cuando el niño que empuñaba la lanza apareció frente a ella, con el arma retirada para atacar. Su lanza se desdibujó por el aire, y aunque Lindy hizo todo lo posible para rastrearla y esquivarla, no iba a ser lo suficientemente rápida. Su visión explotó en blancura cuando sonó un estruendo amortiguado, pero no hubo dolor. En cambio, había una voz familiar y muy fuerte, teñida de tensión. Villano, sufre la ira de Lady C.I. Lindy abrió los ojos a tiempo para ver a Gang Wangli, elevándose sobre su atacante con la lanza de Kang Xiao agarrada en un puño del tamaño de un barril pequeño. La sangre goteaba de entre sus dedos y una luz blanca resplandeciente brillaba desde su piel. Más importante aún, abrió los ojos a tiempo para ver el otro puño gigantesco de Gang Wangli golpear directamente la cara de Kang Xiao. Kang Xiao patinó hacia atrás 5 metros completos, con los talones cavando surcos en la tierra. La sangre goteaba desde un labio partido y se retorcía hasta convertirse en un ceño furioso. ¿Cuál es el significado de? ¿Cuál es realmente el significado? Sonó una voz fría y mesurada que lo interrumpió. Lindy estiró el cuello para ver la fuente. Allí vio a una de las otras estrellas de las lecciones del Elder Zhou. Se encontró mirando a Kai Renxiang, parada en la cima de la cresta al otro lado del camino, con los brazos cruzados sobre el pecho. La heredera de Kai fue iluminada por detrás por una corona de luz blanca ardiente, proyectando una larga sombra a lo largo del camino. La muchacha también había descartado la túnica de su discípulo en favor de un vestido blanco brillante con dobladillos y bordados dorados. La imagen de las alas de una mariposa roja y dorada se extendía sobre el pecho de la prenda, y la parte superior de sus alas se extendía hasta sus hombros. ¿Es este el honor de la capital, Kang Xiao, el uso de una pretensión endeble para atacar a un compañero herido? Ella preguntó con una voz llena de desprecio. Lindy luchó contra el pánico que sentía por estar cerca de tantas personas que estaban fuera de su alcance. Su sentimiento parecía ser compartido por los dos jóvenes que se habían enfrentado a Bai Meisen pero se quedaron de pie, parecían claramente arrepentidos mientras intentaban alejarse lentamente. En ese momento los atacantes a distancia habían huido hacía mucho tiempo. La mirada venenosa de Bai Meisen estaba fija en la espalda de Kang Xiao, y Lindy sintió una punzada de preocupación por lo fríamente asesina que era la expresión de su amiga. Ella ya había visto ese aspecto antes, normalmente había un cuerpo para que los guardias limpiaran al día siguiente. Es bueno ver que hay al menos algo de civilidad en este lugar, dijo Bai Meisen en voz baja, mirando a Kai Renxiang y estudiando brevemente los rasgos angulares de la otra niña antes de volver su mirada a la espalda de Kang Xiao. Había empezado a pensar que todo el imperio fuera de los 1000 lagos había degenerado en barbarie. No puedes querer ponerte del lado de esta serpiente, dijo Kang Xiao, luciendo un poco nervioso. Lady Kai, por favor comprenda la declaración que está haciendo. Golpee solo por el bien de la secta y, por supuesto, de la provincia de la duquesa Kai. La presencia de uno de los Bai. No me importan tus pequeñas excusas, y su presencia es de mandato imperial. Kai Renxiang lo interrumpió de plano. No estoy de humor para esto. He sido testigo de tanta cobardía y deshonra este día que se me revolvió el estómago, y ahora, al buscar a uno de los pocos que esperaba que valiera la pena para un duelo de honor, te encuentro participando en una patética exhibición de bandidaje, intentando derribar a un ciudadano de mis mares Esmeralda sin piedad. Vete de este lugar y reflexiona sobre la vergüenza de tus acciones. Lindy parpadeó. ¿La chica brillante se refería a ella? Gang Wangli todavía estaba frente a ella como un escudo gigantesco, mirando fijamente a Kang Xiao. Esta situación la preocupaba. Sentía que se estaba entrometiendo en algo en lo que no tenía por qué involucrarse. Algo estaba pasando aquí y a ella le molestaba que eso no le pasara por la cabeza. Kang Xiao cuadró los hombros desafiante, pero pudo ver sus ojos yendo desde Bai Meisen hasta Kai Renxiang y luego sobre Wangli y ella misma y sus propios temblores, aliados. Ya veo, dijo finalmente. Cometes un error, Lady Kai. Sin embargo, respetaré su voluntad en esto. Si me permiten reunir a mis seguidores.
Puedes tomar a los que aún están en pie. La voz dominante de Kai Renxiang lo interrumpió nuevamente. Los demás pagarán el precio de la pérdida por su vergonzosa emboscada. La expresión de Kang Xiao se oscureció y Lindy vio que el agarre de su lanza crecía con los nudillos blancos. Al final, asintió una vez secamente e hizo un gesto a los dos chicos que todavía estaban de pie para que lo siguieran. A Lindy no le gustaba la idea de que se escaparan, pero si Bai Meisen no iba a hablar en esta situación, ella tampoco lo haría. Le agradezco su ayuda, Lady Kai, respondió Bai Meisen con cierta rigidez, con los ojos todavía fijos en la rápida retirada de Kang Xiao. No es más que mi deber, dijo la otra niña con desdén, volviendo su mirada hacia los dos. Lindy inclinó la cabeza respetuosamente mientras la intensa mirada de Kai Renxiang pasaba sobre ella. Wang Li, ayúdalos a recoger las pertenencias de esta basura y sacarla de la carretera. Bai Meisen se recupera bien. Te desafiaré cuando haya sanado. Será un honor para mí, Lady Kai, dijo Bai Meisen cortésmente, con más respeto del que Lindy la había visto darle a otra persona antes. ¿Estás bien, Lindy? Bai Meisen preguntó en un tono más tranquilo, escaneando a Lindy en busca de lesiones. Lindy se inquietó torpemente mientras se encontraba estudiada tanto por su amiga como por el joven cada vez más pequeño que tenía frente a ella. Tampoco ayudó que la mirada de Kai Renxiang le quemara un agujero en la espalda. Estoy bien. No pudieron asestarme un golpe, respondió Lindy con un toque de orgullo. Gan Wangli. Lady Kai, muchas gracias, añadió, recordando las lecciones de Bai Meisen y haciendo una reverencia apropiada a cada uno. Kai Renxiang simplemente asintió seriamente en su dirección mientras la expresión severa de Gan Wangli se volvía alegre. Lindy miró hacia otro lado, sonrojándose levemente al ver la sonrisa de Gan Wangli. ¿Por qué Heo Xiulan tuvo que poner esos pensamientos en su cabeza? Después de eso se centraron en cuestiones prácticas. Entre su eficiencia y la capacidad de Gan Wangli para llevarlo todo, despojar a los perdedores de sus objetos de valor tomó poco tiempo. Bai Meisen se sentó y recuperó el aliento mientras lo hacían. Mientras tanto, Kai Renxiang salió en un destello de luz para hacer lo que fuera intimidante que hiciera la gente brillante. Los emboscadores no tenían nada tan interesante como sus oponentes anteriores. Parecía que debido a la emboscada planeada, habían decidido no llevar la mayoría de sus objetos de valor, por lo que en realidad solo sus talismanes podían ser saqueados. Probablemente vendería los talismanes por piedras rojas porque ninguno de ellos era de particular interés para ella. Bai Meisen no parecía tener ninguna preferencia al respecto. Gan Wangli parecía haber tomado la orden de su dama de seguirlos hasta el mercado, llevando las mercancías a medida que avanzaban. Esto le permitió a Lindy sentirse un poco más segura mientras ayudaba a su amiga a cojear. Una vez que ella y Bai Meisen llegaron a la sala de medicina, Lindy se encontró en una posición incómoda. Bai Meisen insistió en pagar para que se curaran las heridas de Lindy a pesar de que la propia curación de la niña iba a costar más de 100 piedras espirituales. Al parecer, las técnicas de San Laolen eran increíblemente difíciles de curar. Lindy no pudo hacer mucho más que aceptar, aun cuando se prometió a sí misma devolverle el dinero a la otra chica por las 20 piedras gastadas en curarla por completo de su duelo anterior. Cuando fueron liberados, ya se estaba haciendo tarde. Sin embargo, la venta de los talismanes después no tardó mucho. Con su nueva riqueza firmemente guardada en su anillo de almacenamiento, Lindy pensó que ya estaba harta de este día y solo esperaba que los que la seguían fueran un poco menos estresantes. Bono 8. Observación. Sima Jiao golpeó su pie al ritmo de la música que resonaba en sus aposentos. Todo eran trompetas y tambores, llenos de una energía frenética. La tableta de grabación estaba erguida en el soporte a la derecha de su lujosa silla. Era un modelo más antiguo, pero encontró que la leve distorsión áspera del sonido original era superior a las creadas por ese advenedizo maestro Ren. El antiguo modelo cambió las imágenes y emociones que imprimía en sus pensamientos lo suficiente como para hacer algo diferente de la pieza. Realmente fue una lástima que el músico hubiera sido ejecutado tan temprano en su carrera, le hubiera gustado ver cómo se desarrollaba su estilo. Dejando de lado las reflexiones ociosas sobre la música, inhaló profundamente de la pipa entre sus labios y luego exhaló, expulsando un símbolo complejo de humo brillante y entrecerró los ojos, guiándolo para unirse a la creciente variedad que colgaba en el aire frente a él.
El problema de retroalimentación que había estado plagando sus últimos intentos de mejorar el trabajo del gran maestro Wu en los conjuntos de dirección era realmente desconcertante. Quizás deberías concentrarte en tus juguetes en una fecha posterior, querida. Estás de servicio en este momento, dijo Sin detrás de él. Sima Jiao no hizo nada tan básico y mundano como girar la cabeza. En cambio, la enorme sombra proyectada por su silla se onduló y un solo ojo adicional se abrió en sus profundidades. Su presencia inundó toda la mitad trasera de la sala, con docenas de ojos contemplando cada uno de los conjuntos de clarividencia instalados a lo largo de la cámara de observación, mostrando escenas de batalla y pequeñas rivalidades adolescentes que se desarrollaban en la montaña de abajo. En verdad, no había necesidad de hacer ningún punto de vista adicional, pero sí de prestarle atención directa a su esposa. Especialmente cuando adoptó ese tono astuto, la zorra vejatoria. El avatar de Sin descansaba distraídamente sobre un sofá de niebla lunar plateada, moviendo la cabeza distraídamente al ritmo de la música mientras miraba hacia abajo el conjunto más avanzado, que rastreaba las posibilidades generales de lesiones letales entre los pequeños erizos bárbaros que estaban supervisando. Sabes perfectamente que puedo hacer ambas cosas, respondió secamente, sin molestarse en mover los labios de su propio avatar. Su voz resonó en cambio desde múltiples fuentes en la sombra que la rodeaba. Pero en realidad no estás prestando atención, reprendió, dándole a su ojo recién formado una sonrisa traviesa. Oh, nadie va a morir, pero apenas estás disfrutando del espectáculo conmigo. Fue entretenido quizás durante el primer cuarto de hora, se burló. Entonces empezó a recordarme por qué una ley estricta es tan necesaria. Sabía que estaban tomando un toque más ligero este año, pero las pequeñas bestias iban a reducir la montaña a escombros humeantes y verse obligadas a vivir como bárbaros en las ruinas a este ritmo. Casi había sido suficiente para hacer que sus viejos instintos se despertaran del sueño. No es tan malo como eso. La estructura surge de la anarquía. Estoy seguro de que los niños conseguirán encontrar un equilibrio en los próximos días, respondió su esposa reflexionando. Ya puedo sentir las primeras ondas propagándose hacia el futuro. Tomaré tu palabra, respondió Sima Jiao. Por su parte, esperaba que el camino estuviera bastante claro, dadas las piezas en juego, pero adelantar los detalles de los acontecimientos que se avecinaban siempre había sido su talento. Comenzó a centrar la mayor parte de su atención nuevamente en su formación en desarrollo. Su esposa claramente estaba tramando algo, pero si quería atraerlo a su entrometida conspiración tendría que esforzarse un poco más. A esa chica Ling le está yendo bien hasta ahora, interrumpió Sin nuevamente. Comenzó a dominar ambas artes y ganó un duelo. Ella estaba de compras con una amiga usando su botín mientras el resto luchaba. Fue bastante adorable. Él gruñó en respuesta. Ese tenía talento, pero también lo tenían todos los plebeyos traídos, de lo contrario el ministerio no se habría molestado. Heaven sabía que esa era una política que había apoyado de todo corazón. Dejados pudrirse en la miseria, ese tipo de personas inevitablemente se convirtieron en problemas, transformándose en motores de destrucción y caos cada vez mayores cuanto más sobrevivían. Es mucho mejor cortarlo de raíz y traerlos al sistema temprano, antes de que uno necesite un escuadrón entero de agentes del ministerio para acabar con algún emperador neosage loco por el poder. Con el programa de reclutamiento podrían ser suprimidos, capturados por un clan o convertidos en nueva nobleza. No hay nada particularmente especial en eso. Si no termina siendo sirvienta de los Bai, pasará su vida construyendo una aldea en algún lugar del extremo trasero de la provincia, añadió, sabiendo que su respuesta sin palabras no sería suficiente. Eso no es justo, protestó Sim. Ella tiene el potencial de ser una discípula fundamental en el futuro con un poco de buena suerte. A veces se ponía así, dirigiendo su atención a un discípulo. Siempre terminaban siendo una decepción. Escuché eso, Sin respondió con los ojos entrecerrados, y Jiao maldijo en silencio por su falta de cuidado con sus pensamientos. De verdad, hombre imposible, ven aquí y mira las cosas conmigo. Sima Jiao levantó silenciosamente los ojos hacia el techo, sin llegar a ofrecer una súplica a los grandes espíritus. Difícilmente le serviría de nada, dado el linaje de su esposa. Obviamente ella iba a algún lado con esto, y no le permitiría su paz hasta que él la complaciera. En cambio, el hombre en la silla y la silla misma se disolvieron en humo y sombra, y reformó un cuerpo encima del sofá junto a Sim,
quien se sentó para hacer espacio. Le recordaron por qué se molestaba con su cuerpo mientras ella se apoyaba contra su hombro y le deslizaba un brazo alrededor de la cintura. Una mirada a su rostro sonriente y astuto le dijo que sabía perfectamente lo que estaba pensando, incluso si había ocultado sus pensamientos adecuadamente. Sima Jiao simplemente puso los ojos en blanco ante sus travesuras, incluso cuando soltó su control sobre su espíritu y permitió que se mezclara con su propio yo espiritual, tiñendo las sombras de la habitación con plata. «Muéstrame entonces lo que me he perdido», dijo Sima Jiao, señalando la matriz. «No es tanto lo que te has perdido, sino lo que te habrías perdido». Alguien está a punto de dejar caer una piedra en el arroyo, Sin se rió, apoyando su mejilla contra su hombro. Hizo un gesto hacia la matriz y los ojos de Jiao, todos ellos, se ensancharon a medida que la información comenzó a fluir a través de su conexión. Caminos futuros, algunos muriendo, para nunca existir, y otros floreciendo hacia nuevas posibilidades. Cabello blanco y niebla, resplandor y sangre. Sima Jiao, estimado anciano de la secta argenta, jefe del departamento de Talismán, dejó caer su rostro en sus manos y dejó escapar el gemido de un hombre que acababa de ver duplicarse su carga de trabajo. Sin simplemente se rió y se rió. A pesar de tener que descansar en las ruinas de su casa, buscar una nueva no era la principal prioridad de Lindy ni de Bai Mason. En cambio, al día siguiente, cuando recuperó la energía, Lindy fue inmediatamente a investigar qué les había pasado, si es que le había pasado algo, a su amiga, Li Sujin, y a su compañera de habitación, Su Ling. Todo empezó bastante mal cuando Lindy llegó a su casa y encontró la puerta rota y lo poco que había dentro saqueado. Los tinteros destrozados y las páginas rotas esparcidas por el suelo pintaban un panorama sombrío, que encendía la preocupación y la ira en el corazón de Lindy. Tampoco era algo raro de ver. Ahora que tenía tiempo de mirar, toda la zona residencial parecía peor por el desgaste. Las paredes y los techos resultaron dañados, las ventanas se rompieron y los cráteres llenaron las calles. Los combates aún continuaban y Lindy pasó varios duelos abiertos en las calles camino a la casa de Li Sujin. El único lugar completamente libre de daños era el almacén donde todos recibían sus alimentos y suministros domésticos. Ella supuso que el almacén contaba como propiedad de la secta, de una manera que el resto no. La atmósfera era tensa y el aire nublado por el humo de algún incendio ocasional no controlado. Para Lindy, la vista se parecía a los cuentos espirituales medio recordados de los que había oído hablar cuando era muy joven. Después de todo, los niños traviesos y desobedientes traían desgracias o eran arrebatados por espíritus o monstruos. Lin Kui no se molestó en esconderse cuando salió de la casa en ruinas de su amiga. Quizás se sentía demasiado confiada desde el día anterior, pero simplemente no podía reunir el deseo de escabullirse hacia las sombras como solía hacerlo. Se encontró con las miradas de un par de chicas al otro lado de la calle que la observaban con expresiones difíciles y fruncieron el ceño, con los dedos picando por sus cuchillos. Si alguien aquí quería empezar algo, podía intentarlo. Para su sorpresa, no hubo comentarios sarcásticos ni susurros desdeñosos por parte de ellos ni de los demás transeúntes dispersos. Las chicas a las que frunció el ceño simplemente bajaron la cabeza y siguieron corriendo, alejándose apresuradamente de ella con un aleteo de vestidos manchados de hollín. Lindy resopló irritablemente. Afortunadamente, su ropa parecía cuidar de su propia limpieza, y a pesar de que todavía se sentía incómoda y fuera de lugar en la tela suave y brillante, no pudo evitar estar agradecida con Heo Xiulan por ello. La investigación que siguió sobre el paradero de su amiga rápidamente se volvió frustrante. Ella no podía rastrearlos dada su falta de experiencia en esa área, y a pesar de que la hostilidad abierta dirigida hacia ella se había atenuado, nadie estaba interesado en hablar con ella o responder preguntas. Su búsqueda la llevó desde la zona residencial hasta la plaza principal, donde continuó tratando de obtener más que respuestas concisas de sus compañeros discípulos. Este intento resultó infructuoso y, después de unas horas, se sentía frustrada e irritable, además de cada vez más preocupada. Tal vez no sea sorprendente que reaccionara mal cuando vio una cabeza de cabello gris demasiado familiar acercándose a ella con su mano saludándola. Ella estaba parada en uno de los jardines en miniatura de la plaza, tratando de calmarse. «Vete, Juan Da», Lindy espetó. Uno de sus cuchillos apareció en su mano mientras se giraba para mirar al niño que se acercaba. «No tengo tiempo para lidiar con tus desagradables y no deseados avances hoy».
Ya tuve suficientes problemas con la maldita prometida que aparentemente tienes ayer. Su voz era dura y sus palabras más vulgares se le escapaban sin previo aviso. Se detuvo a unos metros de distancia, con esa pequeña y irritante media sonrisa todavía firmemente en su lugar. Pido disculpas por los problemas que te causó la ogresa, mi encantador lirio de la noche, respondió Juan Da suavemente, haciendo que las cejas de Lindy se contrajeran de irritación. Primero déjame asegurarte que no tengo sentimientos por esa chica brutal. Es simplemente un acuerdo comercial. Ojalá hubiera podido verte bailando en círculos a su alrededor ese día. Lindy continuó frunciéndole el ceño, tocando la hoja de su cuchillo, mientras se apoyaba contra el cerezo junto al cual se había detenido. Porque eso es mucho mejor, dijo malhumorada. En serio. No tengo tiempo para ti hoy. Y deja de inventar apodos raros. No soy tu nada. Ella se dio la vuelta deliberadamente y comenzó a marcharse, esperando que él no la siguiera. ¿No te interesa el bienestar de tus seguidores? Juan Da le pidió que regresara. Había oído que estabas investigando el paradero de Li Sujin. Lindy se detuvo, y se movió al ritmo de su ira mientras se daba la vuelta. Si la lastimas, no te lo perdonaré, pervertido, dijo Lindy con frialdad. Si crees que puedes usarla como una especie de rehén, ella no sabía exactamente qué haría, pero a él no le gustaría. Juan Da frunció el ceño y parecía herido. Por supuesto que no, dijo con desdén. En verdad, si no fuera por el hecho de que es lo que me permitió ver tu belleza en primer lugar, me arrepentiría de mi primera impresión si eso es lo que piensas de mí. No, simplemente les ayudé a escapar de sus perseguidores mientras huían. Un poco de distracción me permitió alejar a los perseguidores de la cueva en la que la chica bestia los llevó a esconderse. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado ante la dudosa expresión de Lindy. ¿Ven ahora, por qué mentiría sobre algo que es tan fácil de refutar? Puedo decirte dónde se escondieron y puedes preguntarles. ¿Y qué vas a querer por eso? Ella preguntó con sospecha, incluso cuando su corazón latía con fuerza. ¿Estaban realmente bien? Bueno, un beso para el heroico no estaría mal, dijo Juan Da con esperanza y una ligera ampliación de su sonrisa. Ve a ahogarte, Lindy respondió instantáneamente. Ella sabía que ahora estaban en el desierto, ella misma los localizaría. Pensé que no, dijo decepcionado. Pero no, no necesito nada de ti, encantadora Lindy. Nada más que una palabra de gratitud de tus labios. Lindy le frunció el ceño, pero no podía sentir ninguna duplicidad. Como dijo, su historia sería fácil de confirmar, y si mintiera sobre dónde se escondían. Bueno, puede que no pueda golpearlo ahora, pero ciertamente podría hacerlo más tarde. Gracias, Juan Da. Las palabras le dejaron mal sabor de boca, pero era algo demasiado pequeño para rechazarlo. Juan Da cerró los ojos ciegos, pareciendo satisfecho consigo mismo. Ah, qué maravilloso, reflexionó. Sigues siendo un pervertido, dijo Lindy en tono oscuro. La expresión de Juan Da cayó, pero no dejó de sonreír. Como dices, dijo. Ahora me tomé la libertad de anotar la ubicación. Después de todo, no querría que nadie nos escuchara y sospecho que no apreciarías que te llevara allí. Sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo de su bata y se lo tendió. Lindy se acercó unos pasos más, mirándolo con cautela mientras tomaba la nota y la miraba. De hecho, contenía indicaciones para llegar a un lugar más profundo de las montañas. Podría ser una trampa, pero estaba demasiado preocupada por su amiga como para no comprobar la ubicación. Lindy todavía lo despreciaba, pero pensaba que el desagradable chico probablemente era sincero en su forma espeluznante y coqueta. Pero ella sabía que no debía bajar la guardia. Había visto suficientes tipos así como para saber que portarse bien después de que terminara la violencia era solo un intento de manipulación. Ella se burló en voz baja. Como si se dejara engañar por el truco más simple del libro. Lindy encontró el lugar aproximadamente una hora después de abrirse camino hacia un barranco particularmente laberíntico en la cima de un deslizamiento de rocas que terminaba en una grieta estrecha en la ladera de la montaña. Lo había explorado, escalando los acantilados para verlo mejor y asegurarse de que no fuera una trampa, por lo que estaba razonablemente segura cuando se acercó a la grieta y gritó. Esperemos que las dos chicas aún no se hayan ido.
Li Sujin. Lindy llamó y se detuvo a unos metros de la entrada de la cueva. Su Ling. Soy yo, Lindy, ¿puedo entrar? Su voz resonó en el barranco. No hubo respuesta salvo sus propias palabras llamándola. ¿Debería entrar de todos modos? Luego captó un sonido desde dentro, el roce de un zapato sobre una piedra, y vio una sombra en la entrada. Pronto se resolvió en Su Ling, mirando con cautela fuera de la cueva. Su Ling no lucía muy bien. Su vestido y su piel estaban sucios y manchados de sangre, y su mano derecha estaba muy hinchada, con los dedos envueltos con férulas y vendas improvisadas. Lindy estaba bastante seguro de que los dedos de la niña estaban rotos. El único otro daño obvio fue un trozo de cabello que faltaba en el lado derecho de la cabeza de Su Ling, lo que hacía que el perfil de la niña Vulpina fuera desigual. Su Ling miró a Lindy con cansancio, con ojeras evidentes bajo sus ojos. Eres tú. Supongo que el idiota decidió decirte dónde estábamos, dijo Su Ling sin energía. Entrecerró los ojos y estudió a Lindy, quien de repente se dio cuenta de sus nuevas prendas. El nuevo vestido parecía más fuera de lugar que nunca. Lograste salir victorioso si puedes permitirte cosas así. Es un talismán bastante poderoso, murmuró Lindy, sintiéndose culpable e incómodo. Después de ayer, pensé que necesitaría todas las ventajas que pudiera conseguir. Sonó como una racionalización para sus propios oídos. TCH. No me oirás discutir eso, respondió Su Ling bruscamente, enderezándose rígidamente y escupiendo en el suelo. Supongo que quieres ver a Sujin, ¿verdad? Ella está más adentro. Lindy asintió y persiguió a la niña hasta la estrecha habitación, más allá de la entrada a la cueva. ¿CESA Intamplat? Ella preguntó en voz baja. Un grupo de chicas decidió que podían usar nuestras cosas más que nosotros y que habíamos sido demasiado arrogantes, gruñó Su Ling. No mucho más. Derribaron la puerta apenas una hora después de ese estúpido anuncio. Le había dicho a Sujin que deberíamos acampar esa noche. Lindy apretó los puños y miró hacia abajo. Estaba tan preocupada por conseguir sus piedras y salir y luego, más tarde, cobrar sus ganancias. Había sido una amiga. Tenías razón. Lindy escuchó la voz de Li Sujin antes de doblar la esquina hacia una cámara más grande. Confiar en la civilidad fue un error. La voz de su amiga sonaba aburrida y cansada, y cuando Lindy la vio, entendió por qué. Li Sujin estaba sentada sobre una plataforma plana de piedra, con los hombros caídos. Todo el lado derecho de su rostro todavía estaba cubierto de sangre y había más costras en su descuidado cabello azul. El hombro de su vestido estaba roto y colgando suelto, dejando al descubierto una nueva cicatriz en la parte superior de su brazo. Lo que realmente le llamó la atención fue el parche improvisado atado sobre el ojo derecho de su amiga y las 4 cicatrices irregulares que emergían de debajo de él para cruzar su mejilla y cuello. Mierda, Li Sujin. El nombre de la niña escapó de sus labios sin que nadie se lo pidiera cuando Lindy pasó junto a Su Ling y entró en la pequeña cámara, que contenía un montón de cosas. El estuche de escritura de Li Sujin, que parecía agrietado y maltratado pero intacto. Una pequeña pila de textos envueltos en piel de bestia. Y algo del equipo de caza de Su Ling. Lindy cayó de rodillas frente a la niña sentada, revisándola para ver si tenía más heridas. ¿Qué carajo? Se supone que nadie debe paralizar a la gente, gruñó Lindy enojado. Fue mi propia culpa. O estoy seguro de que eso es lo que esa chica le diría a cualquiera, dijo amargamente Li Sujin. Debería haberme quedado quieto mientras pateaban a mi amigo en el suelo. Podría haberlo manejado. No habría sido la primera vez que me pisoteaban un poco, dijo Su Ling hosco. Pero hiciste que la bruja pagara por ello, no, añadió Su Ling con un poco más de alegría. Incluso logré encender los pelos de las otras 2 perras, antes de que huyeran por sus amigas. Sí, lo hice, reconoció Li Sujin ausente, mirando hacia la nada. Me pregunto cuánto tiempo llevará a arreglar tantas venas rotas. Lindy apretó sus manos con tanta fuerza que podía sentir sus uñas mordiéndose en sus palmas. Lo siento. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera pensar en ello. Yo. Debería haberme puesto en contacto con ustedes. Hablaré con Bai Mason. Le debo una,
Pero puedo pedirle que pague para que te arregles el ojo y la mano de su Lin. Lindy balbuceaba mientras la tristeza y la furia luchaban por el dominio en su corazón. No, dijo Li Sujin bruscamente. Lo arreglaré yo mismo. He avanzado mucho en mi comprensión de mi técnica, por lo que no será imposible en el futuro. Y no es tu culpa. No soy un niño que necesites cuidar y Sulin tampoco. Sí, lo tengo cubierto, gruñó Sulin, agitando su mano envuelta. Sujin arregló el resto e hizo un buen trabajo en esto. Puedo vender algunos núcleos y terminar la curación. Lindy bajó la cabeza y la ira poco a poco se apoderó de sus otras emociones. Bien, ella se quedó sin aliento. No involucraré a Bai Mason. Pero todavía quiero ayudarte. Eres mi amigo, Li Sujin. Al menos déjame. De repente recordó los talismanes que había guardado de la pelea con Hon Lin y los gemelos. Tenía la intención de dárselos a Li Sujin y Sulin. Un pensamiento puso en sus manos la horquilla y los talismanes de la tobillera. Te iba a dar esto de todos modos. Son de mis peleas de ayer. Pensé que a ustedes dos les vendrían bien algunos talismanes propios. Quería agradecerte por ayudarme tanto como lo has hecho hasta ahora. Los regalos ahora parecían un poco aburridos, pero cuando Lindy comenzó a calmarse con un ejercicio de respiración bien entrenado, pudo admitir que Li Sujin tenía razón. Si bien podría haber podido ayudar, no era responsable de la otra niña. Ella todavía quería clavarle un cuchillo en el estómago a quien había lastimado tanto a Li Sujin. Por su parte, Li Sujin parecía en conflicto mientras Lindy presionaba el regalo en sus manos. Yo realmente no merezco esto. ¿No sería mejor si tú? Tómalo, dijo Sulin con brusquedad por encima de los hombros de Lindy mientras arrancaba las tobilleras ofrecidas, mirándolas con ojo crítico. Ya terminé de jugar bien y puedo usar cualquier ventaja que pueda obtener, a menos que todos nos unamos y nunca salgamos solos, cosas como esta van a pasar. No te culpo por no estar cerca. Ella se encogió de hombros. Aún así, gracias. ¿Necesitas ayuda con algo? Házmelo saber. Lo aceptaré entonces. Gracias, Lindy. Es encantador, Li Sujin cedió mientras jugaba con la horquilla en sus manos, mirándola fijamente con el ojo descubierto. Muchas gracias por ser mi amiga, añadió con la voz temblorosa. No creo que hubiera podido quedarme aquí después de esto si no lo hubieras hecho. Mientras su voz se ahogaba, Lindy vio a Sulin retirándose de la cueva luciendo intensamente incómoda. Ella entendió por qué cuando sintió que los brazos de Li Sujin se cerraban alrededor de sus hombros y las lágrimas de la niña se empapaban en su vestido. Lindy se puso rígida torpemente mientras su amiga la abrazaba y lloraba, sin saber realmente qué hacer más allá de darle una palmadita reconfortante en la espalda a Li Sujin. Pasaron varios minutos incómodos hasta que finalmente los hombros de Li Sujin dejaron de temblar y sus lágrimas dejaron de fluir. Con la voz apagada por su rostro presionando contra el pecho de Lindy, Li Sujin prometió, yo ya no seré débil. Voy a destruir a esa chica, Su Jia, y a sus amigos. No dejaré que se salgan con la suya. Te ayudaré tanto como quieras, respondió Lindy en voz baja, frotando un círculo en la espalda de la niña. Añadió el nombre a la lista de personas que se arrepentirían de haberla cruzado, pero dejaría que Li Sujin tuviera esto si así lo quisiera. Al final, este era su rencor mucho mayor que el de Lindy. Capítulo 44. Creando Caos 2. Los tres abandonaron la cueva algún tiempo después, cuando Li Sujin había limpiado. Primero se detuvieron en la sala de medicina para comprar los suministros que podían permitirse y luego se dirigieron al respiradero. Allí, Bai Mason estaba meditando. Ella ya no usaba el uniforme de discípula personalizado que había usado anteriormente. En cambio, llevaba un conservador vestido blanco nieve con una faja azul intenso y patrones de ondas bordados a lo largo de sus dobladillos. Lindy pasó menos tiempo en su propio cultivo ese día de lo que probablemente debería haber pasado, pero Li Sujin estaba decidida a aprender más combates desarmados de ella. Lindy le enseñó a Li Sujin los conceptos básicos que Lindy había aprendido en la clase del Elder Soul y la ayudó a superar los problemas que le causaba su herida. Una vez que Li Sujin se agotó físicamente, Lindy entró en una meditación profunda, centrándose en los ejercicios de ciclismo y detallados en su Argent So Art. Sabía que se estaba acercando a la maestría.
El penúltimo nivel del arte del cultivo estaba a su alcance. Sin embargo, a pesar de todo, los ejercicios se estaban volviendo más difíciles y complejos. Lindy descubrió que el hilo de plata que se sumergía en su cuerpo se volvía más sólido y completo, y que su producción de energía potente crecía más rápido. Además de eso, pronto sintió que su cultivo espiritual alcanzaba el mismo punto de bloqueo que su cultivo físico. Cuando cayó el sol, sintió que estaba lista para intentar avanzar hacia el reino amarillo. Pero antes de que pudiera hacer eso, ella y Bai Mason necesitaban conseguir una nueva residencia. Ella también quería conseguirles a sus otros amigos un lugar donde quedarse, pero parecía que Sulin y Lee Sujin tenían la intención de quedarse donde estaban. Sulin ya estaba planeando formas de hacer que cualquiera que se acercara a la caverna sin ser invitado se arrepintiera profundamente. Entonces, con cierta renuencia, Lindy tomó caminos separados con ellos. Lo que la llevó a donde estaba ahora, caminando junto a Bai Mason mientras el sol se hundía bajo el horizonte y reingresando a la zona residencial. Lindy se encontró mirando fijamente a otras chicas, preguntándose si una de las damas que caminaban por las calles había estado entre las que habían lastimado a Lee Sujin. No fue un pensamiento productivo, así que buscó algo de qué hablar con su amiga silenciosa para distraerse. Entonces, ¿qué debo saber sobre lo que pasó ayer?, preguntó Lindy, pasando a asuntos más inmediatos. Bai Mason frunció los labios y miró a Lindy mientras los otros discípulos se separaban ante ellos. No te involucró, pero supongo que ese hombre se ha dedicado a ti cuando decidió atacarte, respondió lenta y reflexivamente. Lo voy a matar, por supuesto, añadió como si simplemente estuviera comentando el clima. Lindy casi se queda corto y parpadea rápidamente. ¿Estás seguro de que quieres comprometerte con algo así?, ella preguntó. Hasta donde Lindy pudo ver, ni siquiera Lee Sujin quería matar a su objetivo. El asesinato como respuesta parecía excesivo. Bai Mason la miró en silencio hasta que Lindy comenzó a sentirse incómoda bajo su mirada de pupila cortada. No es excesivo en absoluto. Pero no te equivoques. No tengo prisa. Un Bai siempre debe tener paciencia, dijo serenamente. Kui se deslizó fuera del cuello de su túnica para enrollarse libremente alrededor de su cuello, una vez más encogida a su pequeño tamaño. En cuanto a la situación de ayer, ¿qué sabes de las provincias del interior? Es donde van los carros de impuestos después de que llegan a nuestra capital, y es donde está la corte imperial. Lindy se encogió de hombros. Sabes que no tengo mucha educación sobre este tipo de cosas. Ahora me parecía más fácil admitirle la ignorancia a Bai Mason. Bai Mason arqueó una ceja. Tranquila, respondió secamente, ignorando el duelo que se desarrollaba en la calle a su izquierda. Hay 3 provincias, centrales, que no tienen frontera exterior. La provincia de mi familia, Thousand Lakes, es una, la patria imperial de Heavenly Peaks es la segunda, y la tercera es la provincia de Aven Rivers. Ese tipo Juan del que te has quejado es de una familia prominente de allí. La expresión de Lindy se agrió. Entonces pondría ese último en cualquier lista hipotética de lugares para visitar. ¿Está bien, entonces todas esas personas eran de otras provincias centrales? Sí. Como seguramente usted sabe, mi familia no es muy querida por varias razones. Basta decir que muchos miran con ojos codiciosos los ricos campos y lagos de mi tierra natal, además de, Bai Mason entrecerró los ojos ante una chica que había tardado en apartarse de su camino. Otras razones es mejor no hablarlas en la vía pública. Mi presencia aquí es en realidad una concesión hecha por mi clan para aumentar la unidad entre las provincias. La mueca en sus labios decía lo que Bai Mason pensaba de eso. Obviamente, los discípulos de los clanes carroñeros que nos rodean lo han tomado como una oportunidad para atacarnos. Dudo que a mis primos les vaya mejor en las sectas a las que han sido enviados. Entonces debería evitar a la gente de las provincias del interior, dijo Lindy simplemente, rascándose la mejilla. ¿Por qué entonces eres tan hostil hacia San Lailan y ella hacia ti? Los territorios occidentales no son fundamentales. San Shao es una gran parte de la razón por la que existen estos problemas. Este no es el lugar apropiado para una lección de historia de este tipo. ¿Tiene usted preferencia sobre qué residencia buscamos? Mason se desvió. Una de las casas más bonitas, creo, respondió Lindy,
sintiendo una punzada de pérdida en el recuerdo de su primera casa. No creo que mantenerse humilde vaya a ayudar. No en este momento con tanta gente detrás de nosotros. Deberíamos hacer una declaración. Los labios de Bai Mason se curvaban ligeramente hacia arriba y su expresión era casi cálida mientras asentía ante las palabras de Lindy. Vine espus. Si bien no me sirven de mucho los lujos frívolos, parece que debo recordarles a estos carroñeros la verdad de nuestras posiciones, dijo Bai Mason. Tenía la intención de encontrar algo similar a nuestro domicilio anterior, pero quizás esto sea mejor. ¿Qué tal una casa cerca de la casa de Heo Xiulan? Ella es una amiga y no está de más tener otro aliado cerca, ¿verdad? Heo Xiulan vivía en una de las casas del segundo mejor nivel, las que tenían varias habitaciones y patios completos. La única casa más bonita era la mansión del centro ocupada por Sun Liling. ¿Heo, de los Campos Dorados? Bai Mason preguntó con curiosidad. Cuando Lindy asintió, emitió un sonido meditado. Esa es una buena familia, aunque haya retrocedido un poco hacia el mercantilismo. Aceptable, ¿sabes dónde reside entonces? Lindy asintió nuevamente y los llevó por la calle. Una vez que llegaban a la calle interior, era simplemente cuestión de seleccionar un objetivo. La adquisición no fue tan exitosa como ella había imaginado. En realidad, Bai Mason simplemente tuvo una discusión muy tranquila con los propietarios actuales, quienes entregaron la casa a cambio de una bolsa llena de piedras espirituales por sus inconvenientes. Incluso Lindy se dio cuenta de la amenaza tácita de lo que sucedería si las dos niñas que desalojaron no aceptaban el pago y se marchaban. Dejando eso de lado, a pesar de todo lo que las dos chicas dejaron con la cara blanca y temblando con sus cosas a la espalda, no parecían demasiado molestas. Esa había sido una bolsa bastante grande. Parecía que su preocupación de que Bai Mason hiciera algo excesivo era infundada. Esto dejó que los dos se instalaran en la casa bien equipada y permitió que Lindy finalmente se retirara a una sala de meditación adecuada. Ella ya les había contado a Li Sujin y Su Ling lo que intentaría en el respiradero y le había pedido a Bai Mason que le transmitiera sus intenciones a Heo Xiulan si la veía. Una vez superadas esas preocupaciones finales, Lindy tuvo poco que hacer más que comenzar a trabajar en su avance. Mientras Lindy meditaba, volviendo su percepción hacia adentro, su sentido del tiempo se desvaneció. Los pequeños dolores y molestias que quedaron de los esfuerzos de ayer desaparecieron lentamente. Incluso cosas molestas como el hambre y la sed, reducidas como estaban, desaparecieron. Todo lo que existía era su espíritu, encarnado por el brillante orbe de piel plateada que era su dantiano y los estrechos canales ramificados que fluían de él. Negros, azules y verdes suaves, casi translúcidos, fluían a través de su ser, mezclándose y separándose en el tiempo con los latidos de su corazón. Mientras Lindy montaba en bicicleta Sui, sintiendo la tensión contra la barrera invisible que le impedía crecer más, contempló sus experiencias como cultivadora hasta el momento. La maravilla inicial, lo poco que había habido, se había desvanecido rápidamente. La habían empujado a un ambiente hostil, donde tenía muchos enemigos y pocos amigos. Y, sin embargo, ese número de amigos todavía era mayor que el que tenía antes. Ahora, a pesar de las restricciones que persistían, era más libre que nunca en las calles. Las cadenas de las necesidades básicas habían desaparecido, pero habían sido reemplazadas por otras nuevas. La desesperación por conseguir recursos y la necesidad imperiosa de fortalecerse para que sus pares no la empujaran. Los amigos que Lindy había hecho eran, en cierto modo, un grillete, si es que lo usaba voluntariamente. Su culpa por dejar a mamá sola era otra. Sus pensamientos se agitaron sobre eso. Deseaba libertad, la capacidad de elegir como quisiera y la capacidad de ir a donde quisiera, a la deriva del viento. Sin embargo, eso tenía límites. Es cierto que la libertad total era un ideal imposible y que ella no podía decidir realmente si deseaba alcanzarlo. ¿Qué significaría realmente? Ella realmente no podía comprender tal existencia. A pesar de todo lo que su espíritu anhelaba por el cielo abierto sin fin, la idea de abandonar las cosas que la unían a quienes la rodeaban era algo que temía, pero también lo era permitir que realmente la unieran. ¿Era esto a lo que se había referido el espíritu del pozo cuando hablaba de sus alas rotas y raíces dañadas? Lindy exhaló mientras contemplaba estos pensamientos y comenzó a ciclar su y expandir su dantian.
10 ciclos. 20 ciclos, 50, 100, 500. La tensión que sentía aumentaba con cada ciclo y el dolor florecía en algún lugar del cuerpo que apenas podía sentir. La contradicción en su propia naturaleza ocupó sus pensamientos. Aquí, en este estado, podía pensar con claridad de una manera que nunca podría lograr estando consciente, y se preguntaba si realmente podría tener ambas cosas. Sus alas y sus raíces. Libertad y conexiones. ¿Intentar aferrarse a ambos obstaculizaría su camino? Lindy no lo sabía, pero quería intentarlo. La libertad total era algo inútil y vacío. El cielo estaba vacío y sin ninguna percha donde aterrizar. Necesitaba energía para garantizar que sus alas pudieran soportar tanto peso como quisiera. Con la respuesta llegó una sensación lejana de cadenas rotas y alas extendidas. Sui aumentó y Lindy le abrió los ojos a un mundo que se sentía más rico que nunca. Pero los pensamientos en una meditación más profunda eran como sueños para la mente despierta. Solo el tiempo diría si sus pies podrían seguir llevándola por ese camino. Forja del destino. C45 y Segundo Reino. Capítulo 45, Segundo Reino. Cuando Lindy salió de su meditación, descubrió que habían pasado 3 días. Ella nunca admitiría después que su primer pensamiento fue el hambre simple y abrumadora que la invadió. Bai Meisen había felicitado a Lindy por su avance hacia Yado Sol y luego ignoró cortésmente la forma en que Lindy había devorado todo lo comestible de la casa. A pesar del comienzo ligeramente vulgar, Lindy no pudo evitar sentir que solo había dado su primer paso real en su camino de cultivo. Aún así, prácticamente flotando de emoción, Lindy no pudo evitar querer visitar a sus otros amigos y darles la buena noticia. Heo Xiulan era la más cercana y Lindy pronto llegó a su puerta. Puedes creerlo, Heo Xiulan, lo hice. Me preocupaba quedarme estancado durante semanas intentando avanzar, pero lo logré en mi primer intento. Lindy exclamó felizmente. Todo se siente mucho más ahora. Heo Xiulan le sonrió, pero Lindy pensó que su expresión parecía un poco rígida. Qué maravilloso para ti, dijo alegremente Heo Xiulan. Entra. Has ido y me has pillado por sorpresa, pero creo que me quedan algunos dulces de nuestra última celebración. Lindy no pudo evitar la sensación de euforia que la hizo prácticamente rebotar de pie al pasar junto a Heo Xiulan. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se sintió tan realizada? Lo siento por eso, dijo Lindy, volviéndose para mirar a su amiga mientras la chica más baja cerraba la puerta. ¿Bai Meisen tuvo la oportunidad de contarte lo que estaba haciendo? La expresión de Heo Xiulan falló de manera extraña. Ella lo hizo. Lo admito, eso fue algo sorprendente. ¿Bai Meisen me informó que ustedes dos habían tomado la casa 3 puertas más abajo? Preguntó Heo Xiulan. Nuestra vieja quedó destrozada en su duelo con San Lalen. Lindy frunció el ceño y miró alrededor de la sala de estar abierta. Supongo que debería haber preguntado, ¿está tu compañero de cuarto por aquí? No quiero molestarla. No es ninguna molestia, respondió Heo Xiulan, aparentemente recuperando el equilibrio. Esa chica pasa poco tiempo aquí. No te preocupes por eso. Si tú lo dices. Lindy pensó que era un poco extraño, pero en última instancia, era asunto de Heo Xiulan. Lindy siguió a Heo Xiulan al comedor. ¿Cómo has estado? Las cosas han sido un desastre desde que terminó la tregua. Espero que se calme pronto. Si las cosas siguen como están ahora, toda la zona residencial quedará destruida. Eso es preocupante, estuvo de acuerdo Heo Xiulan mientras guiaba a Lindy a la mesa. Sospecho que la llamada de la heredera Kai, a una reunión entre las partes más importantes puede tener algo que ver con eso. Mientras Lindy se sentaba, continuó su camino hacia la despensa. En cuanto a mí, he tenido algunas peleas, pero nada que valga la pena mencionar. Lindy dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque había llegado parcialmente al Segundo Reino en espíritu, realmente no quería tener que lanzarse a ningún conflicto importante todavía. Al mismo tiempo, no dejaría que uno de sus amigos resultara herido. Eso hizo que sus pensamientos se centraran en su otra razón para venir aquí. Sin embargo, no estaba exactamente segura de cómo mencionarlo.
Una vez que Heo Siulan regresó con algunos platos con pasteles de arroz y dulces, Lindy permitió que los temas se desviaran hacia cosas más livianas y simples, como formas en que Lindy podía peinarse a medida que crecía y otras frivolidades similares. Finalmente, la conversación giró en torno a Anjian y los demás, a quienes les estaba yendo bien. Anjian y su primo, Anfang, habían llegado a Silver Physique. Además, Fanyu finalmente había alcanzado la cima en el cultivo físico para Gold Physique. A partir de ahí, la conversación giró hacia sus propios objetivos de cultivo actuales. Creo que estaré listo para comenzar mi avance hacia la plata en 2 semanas como máximo, reflexionó Heo Siulan, mordisqueando delicadamente el borde de un pastel de arroz. Las lecciones del Elder Zhou fueron útiles en ese sentido. Después de eso, creo que buscaré un espíritu al que atar. ¿Tu familia no te va a enviar uno? Lindy preguntó, jugueteando con su taza de vino de ciruela bien regado. Quizás fue su escasez de ejemplos, pero había asumido que la mayoría de las familias nobles se mantenían fieles a un tema. No, me temo que no. Tendré que encontrar algo que se adapte a mí. Debería preguntarle a mi hermana mayor dónde encontró su propio espíritu. Sin embargo, mi anillo de almacenamiento y algunos otros regalos de mi padre deberían llegar a finales de la semana, dijo Heo Siulan, sonando contento. Él solo tenía elogios para mi progreso. Me alegro por ti, dijo Lindy sinceramente. Por cierto, ¿cómo funcionará eso? Su pregunta provocó una mirada interrogativa de Heo Siulan mientras terminaba su pastel. Hablando con tu hermana mayor, quiero decir, aclaró Lindy. Sé que puedes usar puntos de secta para obtener lecciones, pero ¿existe alguna restricción para viajar? ¿Hay discípulos mayores en la montaña pero no creo que sean discípulos internos? Los discípulos externos como nosotros dos necesitamos un pase para ir a los picos interiores, explicó Heo Siulan fácilmente, tomando un sorbo de su propia bebida. A los discípulos internos no se les permite ingresar al pico exterior excepto en circunstancias especiales para evitar una supresión indebida. Si me encuentro con mi hermana Yanmei, tendrá que ser en la ciudad. Lindy frunció el ceño brevemente y miró fijamente el líquido ondulante de su taza. Si leía entre líneas correctamente, eso significaba que una vez que abandonara la montaña de la secta exterior, no necesariamente estaría a salvo de entrometerse a través del discípulo interior. Fue algo para recordar. Bueno, eso tiene sentido. Lindy bebió un sorbo de su bebida y examinó detenidamente la variedad de dulces antes de seleccionar un pastel cuyo nombre no conocía. Sin embargo, tenía algún tipo de delicioso relleno de pasta de frutas. ¿Tienes algún consejo sobre cómo acceder a Silver Physique? Lindy preguntó ausente. Un destello de sorpresa cruzó la expresión de Heo Siulan. Oh, ¿te estás acercando a ese punto tú mismo?, ella preguntó. Tú son rápido sobre las cosas. Lindy la miró confundida. Alcancé la cima del oro antes del final de la tregua, ¿no te lo dijo Anjian o alguno de los otros? Su amiga hizo una pausa mientras levantaba su taza hacia sus labios. No, me temo que nunca surgió, dijo Heo Siulan débilmente, algo no identificable en su tono. Lindy se movió incómodamente mientras Heo Siulan la estudiaba. La mirada de la otra chica era aguda y calculadora, como lo había sido cuando Lindy la conoció por primera vez. Te ofenderías bastante si intentara presentarte a uno de mis primos varones, ¿no? Ella preguntó de mal humor. Lindy la miró fijamente, desconcertada por el aparente non sequitur. No veo por qué yo. Lindy parpadeó y luego frunció el ceño cuando le llegó la comprensión de lo que Heo Siulan estaba insinuando. Oh. ¿Quieres decir? No, no quiero involucrarme en nada de eso. Ella le lanzó una mirada sucia a la otra chica. ¿Por qué preguntarías siquiera? HMPH, Heo Siulan respondió con tristeza. Me enoja mucho que ni siquiera entiendas el alcance de tu buena suerte. Una cosa es crecer rápidamente durante la primera etapa de cultivo. Incluso abrirse paso en un aspecto después de tan poco tiempo podría descartarse como suerte, pero ambos. Ese es un talento raro. Supongo que no te diste cuenta de la repentina cantidad de chicas charlando emocionadas por ese tipo Girón después de su doble avance la semana pasada, continuó con picardía. Incluso a un ritmo un poco más lento,
Probablemente necesitarás defenderse de los pretendientes con un palo una vez que la mención de tu habilidad se escape en la correspondencia. Heo Xiulan parecía irritarse más mientras hablaba. En realidad, todavía no he logrado abrirme paso, señaló Lindy, alarmado por el escenario que pintó Heo Xiulan. Quiero decir, podría llevarme algunas semanas más o incluso un mes o dos. Heo Xiulan se rió sin humor, sacudiendo la cabeza. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Ella preguntó, y la ira celosa se desvaneció de su tono. Incluso si te llevara otro mes, esa velocidad de avance llamaría la atención, si no menos. Pensar que me eclipsarías tanto. Lindy sintió más que un poco de preocupación por la forma en que la mano de la otra chica se apretaba alrededor de su taza. Heo Xiulan, ella comenzó torpemente. No es que lo haya hecho todo yo solo. Bai Meissen me ha ayudado, tú y Anjian me han ayudado, al igual que Li Sujin y Suling. ¿Crees que habría llegado a la clase del Elder Soul sin tu ayuda? Apenas sabía cómo esquivar un ataque hasta que me enseñaste. Tú eras completamente desesperado por todo tu fuego, murmuró Heo Xiulan, mirándola con los ojos estrechos. Mis disculpas. Eso fue antiestético. Su expresión oscura parecía aclararse tan rápido como las nubes de una lluvia de verano. Supongo que simplemente tendré que incrementar mis esfuerzos. Correcto. Eso nunca sucedió. Lindy aceptó rápidamente. Sabía que el temperamento de Heo Xiulan se enojaba fácilmente y lo último que quería era alienar a uno de sus amigos. En realidad, eso nos lleva bastante bien a la otra cosa de la que quería hablarte. ¿Acerca de abrirse paso? Preguntó Heo Xiulan. Es diferente para cada persona. Sin embargo, te recomiendo encarecidamente que tengas varios baldes de agua con jabón a mano antes de comenzar. Entendido, dijo Lindy, recordando cuando alcanzó el oro medio y se encontró cubierta de pies a cabeza con suciedad aceitosa. En realidad quería hablarte sobre Li Sujin. Heo Xiulan arrugó la nariz. ¿Esa pequeña criatura mansa? No entiendo qué ves en ella. Ella es un peso que te arrastra hacia abajo, dijo Heo Xiulan acaloradamente antes de que el calor se desvaneciera. O quizás no, dado tu progreso. Lindy hizo una mueca. Ella había sospechado que la hostilidad de Heo Xiulan era algo así, lo que hacía más difícil enojarse con ella. La otra chica pensó que le estaba haciendo un favor a Lindy al irse, perchas. Bueno, Lindy también sospechaba que gran parte de ello eran simplemente celos posesivos. ¿Puedes darle otra oportunidad? Realmente creo que Li Sujin lo hará mejor. Tuvo una llamada de atención al final de la tregua. Heo Xiulan resopló y no parecía convencido. Muy bien. Confiaré en tu juicio en esto. Lindy pensó que estaba diciendo la verdad. A cambio, puedo pedirte que al menos seas educado al decepcionar a cualquier miembro de mi familia que papá se proponga cortejarte. La voz de Heo Xiulan volvió a ser burlona. El estado de ánimo de la otra chica realmente era voluble. Lindy farfulló. En realidad no te lo tomas en serio. Me niego a creerlo. De todos modos, dejemos de perder el tiempo. Esperaba poder seguir entrenando contigo y los demás. ¿Estás haciendo eso hoy? Por las tardes, respondió Heo Xiulan, mirándole divertido a Lindy. Dudo que alguien se oponga. Incluso mi fan Yu no es tan tonto como para negar que mereces un lugar si lo deseas. Lindy pasó gran parte de los siguientes días en compañía de Anjian y los demás, entrenando y practicando habilidades de combate en los largueros, además de perfeccionar su uso de Forgotten Veil Melody. Luego pasaba cada noche con Heo Xiulan sumergiéndose en el y burbujeante del manantial mineral y charlando con la otra chica. También pasó algún tiempo tocando su flauta. Le resultó incómodo hacerlo mientras se bañaba con Heo Xiulan, pero fue relajante e incluso sereno. Una buena manera de completar un día de duro entrenamiento. Se preguntó distraídamente si a Heo Xiulan le importaría invitar a Bai Meissen. La niña pálida parecía algo agobiada últimamente. Un buen baño probablemente sería bueno para ella. Lindy estaba triste por la creciente distancia entre ella y Anjian. Anjian se lanzaba cada vez más al entrenamiento y sospechaba que en parte era culpa suya. Cada vez parecía más frustrado y enojado consigo mismo y con su progreso en el cultivo. Anjian todavía mostraba buena alegría,
pero Lindy no podía pasar por alto la tensión en su sonrisa y las ocasionales miradas de envidia que ella lo pillaba dándole. A pesar de ello, su entrenamiento con su otra amiga fue aún mucho más estresante. Lee Soo-jin, realmente deberíamos tomarnos un respiro, Lindy suspiró, después de haber sacado los pies de Lee Soo-jin de debajo de ella y tirarla al suelo. Puedo seguir, la chica de cabello azul jadeaba, con la cara roja por el esfuerzo mientras luchaba por ponerse de pie nuevamente. Lee Soo-jin se había cambiado, se había cortado el pelo hasta dejarlo justo debajo de las orejas y había adquirido un parche en el ojo adecuado, aunque sencillo, que cubría gran parte del lado derecho de su rostro con seda gris oscura. Pero no deberías, dijo Lindy, cruzando los brazos. Echó un vistazo a su Ling, que estaba sentada en tranquila meditación con fuegos gemelos detrás de su cabeza y un tercero luchando por formarse entre ellos, y a Bai Mason, cuyo creciente le provocó una emoción de miedo en la columna mientras la niña permanecía inmóvil, con su sombra agitándose en un charco oscuro a sus pies. Tienes que refrescarte y meditar en tus acciones o tú y no podrá imprimir las experiencias en tu cuerpo adecuadamente. Y eso es ignorar que simplemente te lastimarás si te esfuerzas demasiado de una vez. Deberías saberlo. Lee Soo-jin miró hacia abajo mientras intentaba recuperar el aliento. Habían estado entrenando duro con puro combate desarmado durante la última hora y media, y aunque Lindy se sentía bien, se dio cuenta de que Lee Soo-jin estaba al borde del colapso. El Elder Soul siempre se había asegurado de que los discípulos que alcanzaban ese estado se sentaran a meditar y dispersaran su y adecuadamente en sus huesos y músculos. Había dicho que al hacerlo así pudieron aprender y dominar las armas mucho más rápidamente que los mortales. Lo siento, dijo Lee Soo-jin, con los hombros caídos. Te he pedido que me enseñes y aquí estoy, actuando como si lo supiera mejor. Qué ingrato de mi parte. Lindy hizo una mueca y se miró hacia abajo. La otra chica había estado así toda la semana, oscilando entre la determinación y la depresión como un péndulo. Lindy no estaba seguro de qué hacer al respecto. Lee Soo-jin avanzaba bastante rápido, sabía lanzar un puñetazo, las señales básicas necesarias para esquivar ataques simples e incluso algunos lanzamientos y contraataques, pero Lindy estaba preocupada por el estado mental de la niña. No es gran cosa, le aseguró Lindy a su amiga. Solo recuerda que si no te cuidas, todo el entrenamiento del mundo no te ayudará, ¿de acuerdo? Lee Soo-jin asintió y, para alivio de Lindy, se sentó a descansar y meditar. Creo que podría disminuir mi tiempo de recuperación con la siguiente capa de mi arte dominada, murmuró Lee Soo-jin para sí misma mientras Lindy se sentaba frente a ella. Eso sería bueno, dijo Lindy, incluso si no estaba segura de si algo así sería saludable a largo plazo. ¿Cómo va tu cultivo de todos modos? Creo que debería alcanzar el oro tardío dentro de unas semanas más, respondió Lee Soo-jin mientras calmaba su respiración y cerraba los ojos. Sin embargo, necesito abrir un meridiano de la columna antes de comenzar a trabajar hacia los picos. Es difícil de descifrar, pero creo que el arte del abuelo contiene técnicas más combativas. Es muy difícil reconstruirlo todo. No era la primera vez que Lindy se preguntaba qué tipo de arte estaba usando Lee Soo-jin. Para ella sonaba más como si se tratara de varias artes combinadas. Quizás lo fue, quién lo sabía. Tendría sentido que un clan tuviera un árbol entero de artes relacionadas, supuso. Tal vez lo que Lee Soo-jin había heredado eran todos los fragmentos que quedaban. Estoy seguro de que lo entenderás, respondió Lindy con confianza, lo que hizo sonreír un poco a Lee Soo-jin mientras meditaba. Lindy necesitaba cultivar su propio cultivo, por lo que cerró los ojos y se concentró en absorber la niebla del respiradero infundida con y para fortalecer su base de plata. Si seguía trabajando en ello, dominaría la técnica dentro de un mes y finalmente podría aprender exactamente lo que hizo el arte de cultivo de la ceremonia de las 8 fases en la hoja de jade que recibió de Sim.